Eh, a pesar de algunos inconvenientes técnicos que estoy teniendo con mi tablet, es un poco viejita y a veces se pone maniosa. Mientras estábamos en el momento de la alabanza, pensaba, hoy va a ser fácil predicar. Sí, va a ser fácil. Especialmente cuando Mario empezó a repetir el coro, buscaré solo aquel que me amó. Buscaré solo aquel que me amó. Cuando Sebastián Golucio, perdón, compuso esta canción, no sé qué le habrá pasado por la mente, pero me gustó, nunca me había detenido en eso. Buscaré solo aquel que me amó. Y después cuando Dina compartió refugiarnos en la palabra del Señor, dije, va a ser fácil predicar hoy, bajo estos dos conceptos. Ahí estoy solucionando el problema. Más que nada porque yo lo que Dios puso en mi corazón tiene que ver con el acercarnos a Dios, tiene que ver con el refugiarnos en su palabra, tiene que ver con el buscar a aquel que nos amó. Saben que, esto se va a caer, sí. Saben que en la década del 90 trabajé en una metalúrgica que era proveedora de Telefónica de Argentina. Telefónica de Argentina estaba recién privatizada, se había privatizado Entel. Ellos habían desembarcado acá con capitales extranjeros y le habían encargado a la empresa en la que yo trabajaba que desarrollen una serie de piezas en particular, de las cuales tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de estas piezas. Y como estaba estudiando AutoCAD, el AutoCAD es un programa que se usa para dibujo técnico, me encargaron de hacer los planos. Una vez que los planos se presentaron en Telefónica, se homologaron, se autorizaron, se empezó a fabricar estas piezas y se entregó un semicompleto de mercadería. Muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Iba todo bien hasta que pasados 2 o 3 días pasó que llega un correo, no creo que se llama correo ya en esa época, de Telefónica diciendo que rechazaban todo el lote, o sea, toda la camionada la estaban rechazando porque no cumplía con los requerimientos de calidad de Telefónica de Argentina. Imagínense en el revuelo que se armó la empresa. Entonces, los directores de la empresa comisionaron al jefe de ventas y a mí para ir a solucionar el problema. El jefe de ventas arregló una reunión con las autoridades máximas de Telefónica respecto a control de calidad y me avisó, mañana a las 10 tenemos que estar en las oficinas centrales de Telefónica para encontrarnos con estos jerarcas. Me dijo, necesito que vengas muy, pero muy bien vestido. Si podés venir de traje mejor. Bueno, dije yo. Me preguntó, ¿tenés un maletín? No, no tengo, no importa, a mí me sobra uno. Te lo presto y lo vas a tener que llevar en la mano, aunque esté vacío, porque necesitamos dar una muy buena impresión a la gente de Telefónica. Cuando llegamos al edificio de Telefónica, no nos atendieron enseguida. Nos tiraron ahí en un costado, nos hicieron esperar como media hora y después de media hora nos hicieron pasar a una sala de reunión muy grande donde había una mesa central así larga como con 30 sillas y en una punta, no me acuerdo bien si eran 3 o 4 personas que estaban ahí charlando y uno de ellos nos hizo un gesto así medio displicente, ¿no? Como diciendo, siéntense ahí en la otra punta. Entonces nos sentamos los dos ahí y yo miro así por arriba y veo que estaban mis planos arriba de la mesa. Entonces lo codeo a mi compañero y le hago, están los planos ahí. Y él me dice, déjame hablar a mí. Bueno,
La cosa fue que después de como 5 o 10 minutos que estuvieron charlando entre ellos, creo que estaban hablando de fútbol, nada que ver con el laburo, uno de ellos así, también como ninguneándonos, nos dice, perdón, pero ustedes, ¿de dónde vienen? Y me recuerdan, por favor, y por qué asunto estaban acá? Entonces mi compañero, jefe de ventas, mucha labia, le dijo más o menos una cosa así. Esto va en serio, ¿eh? Le dijo, nosotros venimos en representación de Futura Hermanos. Mi nombre es Carlos Migens, soy el jefe de ventas de la empresa y quien me acompaña es el ingeniero Carlos Casaus, gerente de aseguramiento de calidad de nuestra empresa, quien diseñó, desarrolló y supervisó personalmente el material que ustedes dicen que no sirve. Por eso él está hoy acá para que le hagan todas las preguntas necesarias y para evacuar sus dudas. En ese momento pasaron dos cosas. Primero que a mí se me aflojaron las piernas y la segunda fue que estas personas, con esta actitud casi soberbia, enseguida, casi con miedo, agarraron mis planos y dijeron, no, disculpe, no, pero acá hubo un malentendido. Nosotros en ningún momento dijimos que lo que usted diseñó nos sirve. Simplemente teníamos algunas dudas respecto al funcionamiento que nos gustaría saber. Bueno, evacuamos todas las dudas necesarias. Cuando nos vamos, se disculpaban conmigo. Me decían, no, ingeniero, por favor, la próxima vez simplemente llámenos por teléfono. No hace falta que venga hasta acá. Sabemos que es un hombre ocupado. Por favor, no, ya, nos llama por teléfono y lo solucionamos por teléfono. Nos fuimos y ni bien pisé la calle y di la vuelta a la esquina asegurándome de que nadie me vea. Lo agarré a mi compañero y le dije, vos estás loco. ¿Cómo me vas a presentar de esa manera? Yo no soy ingeniero, a lo sumo ingenioso, pero no ingeniero. Y este hombre me dijo algo interesante. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que si yo no te presentaba de esta manera, esta gente no nos iba a prestar atención. Y seguramente nos iban a rechazar todo el material. Yo necesitaba presentarte a vos como alguien superior a ellos para que te escuchen. Saben que en algunas ocasiones, esperen que termine de luchar con esta cosa, en algunas ocasiones los títulos académicos, los logros personales, la posición económica, el talento, la cultura, pueden llegar a crear barreras entre las personas. Muchas veces esas personas, por tener un alto nivel de lo que sea, y no quiero generalizar con esto, por favor, no me malinterpreten, pueden llegar a creerse que están por encima de la media del resto de los mortales, ¿no? Creyéndose que son algo bien importante. Y por el otro lado tenemos a aquellas personas que por ahí no tienen tantos logros y que piensan que no pueden dirigirse a esa clase de personas porque están en otro nivel, creando una barrera, creando una división entre las personas. Por un lado, podemos encontrarnos con soberbia, orgullo, menosprecio hacia los demás, y por el otro lado podemos encontrarnos con miedo disfrazado de un falso respeto, internamente broncas, envidias por aquellas otras personas. Y la realidad es que somos nosotros los que a veces creamos las barreras, los abismos, las paredes, las diferencias entre uno y otro. Porque justamente los títulos, la fama, el nombre, lo que muchas veces hacen es predisponernos la forma de acercarnos a la otra persona, ¿no? Si consideramos que está en una posición más elevada, uno se acerca de una manera, si está más o menos, pensamos que está a un nivel, a nuestro mismo nivel, ya es una confianza, y muchas veces hasta puede haber un desprecio hacia aquel que uno podría llegar a considerar que no está al nivel de uno. Cosa triste. Pero acá nos metemos bien de lleno en el tema. ¿Qué pasa con los títulos que tiene Jesús?
Miren, podemos encontrar, yo acá anoté algunas, hay muchas más. A ver si gira esto. Ahí giró. Fantástico. Yo encontré algunos títulos que tiene Jesús, ¿no? Juan 4:6 dice que Él es el camino, la verdad de la vida. Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Efesios 2:20, la piedra angular. Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 22:16, la estrella resplandeciente de la mañana, el Cordero de Dios, la luz del mundo y todas las expresiones que nosotros podemos llegar a encontrar dentro de la palabra, que lo único que hacen es tratar de describir con las limitaciones propias de nuestro vocabulario lo indescriptible. Tratar de ponerle un título a la grandeza de Dios, a su majestuosidad, y siempre queda lejos, no nos alcanza. Tal vez la frase no se puede describir con palabras, puede llegar a ser lo más acertado, ¿no? Respecto a cuando uno se refiere a Jesús. Pero hay un nombre que al pronunciarlo trae a la memoria una cualidad de maestro que dejaba con la boca abierta a todos aquellos que lo conocieron y revela un aspecto de él mismo que si uno lo conoce lo suficiente, no tiene más que adorarlo, no tiene más que, como nos decía Mario, buscarlo, no tiene más que buscar refugio en él y adorarlo postrado con la cara contra el piso. No es grandilocuente ni demasiado pequeño, es el nombre que le calza justo y parece hecho a medida, ¿no? Es simplemente Jesús. Simplísimo, Jesús. Recordemos que fue un ángel el que se le apareció a José, ¿se acuerdan la escena, no? María queda embarazada por el poder del Espíritu Santo. José cuando se entera dice, yo de esto no me pienso hacer cargo. Se quiere ir, pero un ángel se le aparece en sueños. Y en Mateo 1:21 dice, le dice el ángel a Jesús, y cuando dé a luz su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Saben, hoy 2000 años después, creo que ninguno de nosotros pensaría en ponerle Jesús, ¿no? A su hijo, sería como algo medio pretencioso. Salvo el caso de mi abuela, se llamaba Jesúsa, la mataron, pobrecita, pero es raro encontrar a alguien que se llama Jesús. Pero en su época, Jesús no era un hombre que al escucharle uno podría decir que pertenecía a alguien de la realeza, alguien aristocrático, alguien importante. Hoy sería un nombre común. Sería Cacho, Pepe, Carlos, Marcelo, José, Alfredo. Sería cualquier nombre común y silvestre. Un nombre que creo que nunca sería algo como el reverendo de la santidad celestial de los lugares elevados donde anidan las águilas, ¿no? ¿Se imaginan un título así? Eso realmente crearía una diferencia, una barrera entre las personas comunes. De hecho, es el nombre que más comúnmente aplican los evangelios. Aparece unas 600 veces el nombre de Jesús. Jesús es la traducción al griego de Josué. Josué en arameo, Yeshua es en griego. Dos nombres muy comunes en el Antiguo Testamento. Era la clase de nombre que hoy podríamos llegar a encontrar en el registro de alguna clase, ¿no? 3, 4 pibes con el mismo nombre, o en los trabajos tendríamos 2 o 3 compañeros por ahí que tendrían el mismo nombre. Y sin embargo, fíjense qué paradójico, porque el ángel le dice a José que le ponga al Hijo de Dios, al mismísimo Hijo de Dios, el más común de los nombres, Jesús. Y es tan simple y es tan común que cualquier
chiquito lo puede llegar a aprender. No, yo lo estoy viendo ahora con mi nieto. Jesús, es fácil. Uno no tiene que enseñarle Melquisedec, Abimelech, Matusalén. ¿Se imaginan una criatura chiquita tratando de vocalizar eso? Jesús, así de simple. Saben que hubo un historiador casi contemporáneo de Jesús, que fue Flavio Josefo. Flavio Josefo, si bien se encargó de, principalmente era un historiador judío, nada que ver con el cristianismo, nombra a Jesús, si bien su estudio o todo lo que él registró apunta más a la rebelión al alzamiento de los judíos en el año 67 después de Cristo, él nombra a Jesús, y no solamente nombra a Jesús, dice que hubo por lo menos 5 sumos sacerdotes judíos que se llamaron Jesús. Miren lo común que era el nombre. Y en el Nuevo Testamento se mencionan a varias personas llamadas Jesús. Por ejemplo, los saludos de Pablo a los Colosenses. Colosenses 4:11 dice, los saluda Jesús, el justo. En Hechos 13:6 nos encontramos que el mago de la isla de Chipre se llamaba Bar Jesús. Hay una traducción muy interesante que encontré en Mateo 27. Mateo 27 relata lo que fue el juicio de Jesús. Entra Pilato en escena, Barrabás y Jesús, y como era la costumbre de la época en las Pascuas, se le otorgaba a los judíos que se libere a un preso. Entonces, esta traducción dice que la pregunta de Pilato fue, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el Mesías? Porque Barrabás era un calificativo. De ahí viene la palabra barrabasada. Entonces, la traducción más correcta hubiese sido, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Jesús, el carmalío? ¿O a Jesús, al que ustedes dicen el Mesías? Cuando Dios se quiso manifestar al mundo, no lo hizo mediante un libro, eso vino mucho después. No lo hizo por medio de su iglesia. La iglesia fue la consecuencia de la venida de Jesucristo. Y si pensamos que esta fue así, es como reducir toda la doctrina, toda la vida de Cristo a una serie de reglas de hace esto y no hagas el otro. La revelación de Cristo vino a través de un hombre. Porque nosotros simplemente terminamos diciendo que Jesús es solamente hace esto y hace el otro, es como decir, yo conozco la Antártida porque la vi en el Google Map, ¿no? Más o menos una cosa así. Por eso cuando Dios quiso revelarse, lo hizo a través de un simple ser humano, una persona. Y Juan lo describe así. Juan 1:14, la Reina Valera contemporánea, dice, y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así lo describe Juan. Jesús era un hombre común que caminaba entre nosotros, que podría ser realmente un compañero de trabajo, un compañero de estudio, alguien a quien invitaríamos, podría haber un partido o jugar a la pelota, alguien que se reiría de nuestros chistes y por ahí también nos contaría alguno, alguien a quien podríamos tocar. Los que lo conocían mejor lo recordaron con los títulos de Jesucristo y Señor Jesús, que solamente se encuentran 6 veces en los evangelios. Pero más que con un título honorífico, aquellos que estaban cerca de él lo recordaban simplemente como Jesús, así a secas, porque las manos que tocaron a los leprosos para sanarlas eran manos de carpintero, rústicas, ásperas, con tierra bajo las uñas. La lengua que llamó a los muertos a la vida fue una lengua humana. Lázaro, la hija de Jairo.
los pies que lavó la prostituta con sus lágrimas y secó con su pelo, seguramente tendría algún que otro callo y hasta la tierra del camino. Un hombre común, con un nombre común, alguien a quien podríamos acercarnos sin problema, y la clase de persona con la que nos gustaría pasar tiempo. El autor de Hebreos lo describe de esta manera: pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto en el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Los evangelios nos cuentan que las personas se acercaban a él, ¿no? Lo seguían a donde iba. Rodeaban lagos, subían montañas. Los niños se le acercaban, algunos los honraban, algunos se burlaban, otros le tendrían envidia, lo cuestionaban, lo interpretaban mal. Pero no hay registro de nadie que no se haya acercado a Jesús por miedo al rechazo o por creerle demasiado santo o demasiado puro. La gente se acercaba a Jesús. Más adelante el autor de los Hebreos hace un contraste entre lo que era acercarse a Dios en el Antiguo Testamento y lo que fue y lo que es acercarse a Dios hoy en día. Él describe así, tiene mucho que ver con la experiencia que tuvo Moisés. Esto está, le digo la cita, Hebreos 12, del 18 al 24. Dice así: ustedes no se han acercado a una montaña de tierra, sí. Ustedes no se han acercado a una montaña de esta tierra, no han tenido que enfrentarse a un fuego ardiente, a las oscuras tinieblas o al fragor de la tormenta, tampoco al clamor de la trompeta o al sonido de aquellas palabras que al oírlo hizo suplicar a los israelitas que no les hablara a Dios y que les resultaba intolerable lo que se les había prescrito. Cualquiera que ponga pie en la montaña, aunque se trate de un animal, morirá apedreado. Era tan estremecedor el espectáculo que el mismo Moisés exclamó: estoy aterrorizado y lleno de miedo. Acércate, algo así. mientras más lejos mejor, ¿no? Diría uno. Esto era la experiencia de los israelitas acercándose a Dios. Recuerden que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios una vez al año, entraba al lugar santísimo, una sola persona, una sola vez al año, y entraba atado, porque si por una de esas casualidades no se daba cuenta, tocaba el arpa, o a Dios no le gustaba algo que decía o hacía, podía caer muerto, y como nadie podía entrar, la forma de sacarlo era tirando de la soga. Esto era lo que vivían los israelitas. Pero miren qué hermoso, qué fantástico lo que dice a partir del versículo 22. Porque nos está hablando a nosotros. Dice: ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a la multitud festiva de los ángeles, a la asamblea de quienes han sido inscriptos como los primeros ciudadanos de los cielos, a Dios, que es juez de todos, a los espíritus de los que, habiendo vivido rectamente, han alcanzado la meta, a Jesús, en fin, mediador de una nueva alianza cuya sangre rociada sobre nosotros clama con más elocuencia que la de Abel. ¡Qué diferencia! Los israelitas no querían ni acercarse a Dios. Y Jesús cambia las reglas del juego. Se manifiesta como un simple mortal. Nace de una mujer, se cría como un niño y permite que nos acerquemos. Recordemos que es el hombre, somos nosotros los que creamos distancias.
entre cada uno de nosotros mientras es Jesús el que acerca. Acercarse a Dios era una cosa terrible. Hoy a través de Jesús, menos mal que nacimos en esta época, podemos acercarnos con libertad. Podemos buscar a aquel que me amó. Podemos refugiarnos dentro de su palabra. Juan el Bautista y Jesús comenzaron sus ministerios con la misma frase. Fíjense esto qué interesante. Arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado. Juan la tenía re clara. Arrepiéntanse, cambien la forma de pensar, cambien el paradigma, cambien su forma de vivir, porque el reino mismísimo de Dios se acercó a cada uno de nosotros. Qué privilegio que tiene la humanidad hoy. El reino de Dios se ha acercado. Jesús cambió las reglas del juego. Jesús, un hombre común, podemos llegar a decir, sabemos que es el Hijo de Dios, que queda acá entre nosotros, con un nombre simple, un nombre común, un hombre al que uno podía acercarse en su momento, al que uno podía tocar. Un tipo muy simple, que permite que nosotros lleguemos a Dios. Entre las canciones que me gustan de Marcos Vidal, hay una que hace una descripción muy buena, y él dice más o menos así, dice, de pronto viene a escena uno más, que nos dice que es el camino y que es la verdad. Que no es fácil de seguirle, que hay dolor, pero que no hay otra posible solución. Porque dice que él sabe volver, que solo pide tu fe. Puedes ignorarlo o puedes ir con él. Jesús sabe cómo volver a Dios. Jesús abre la posibilidad de acercarnos a Dios. En estos días pensaba, tengo más de 30 años de creyente, estoy más cerca de los 40 que de los 30, ¿no? Respecto a esto. Y les abro mi corazón con esto. Pasé por todos los estados, ¿no? Épocas en las que me salía todo bien y épocas en que me salía todo mal. Épocas de alegrías inmensas y épocas de tristezas que me desgarraban el alma. Estuve rodeado de gente muy leal, gente de fierro, y otros me traicionaron, me defraudaron. Pero independientemente del estado por el que yo estuviese pasando, miento si no les puedo asegurar que Jesús siempre estuvo cerca. Siempre estuvo a 2 sílabas. Jesús. Los ciegos que gritaban del costado del camino simplemente gritaban Jesús. Sí, después decían hijo de David, ¿no? Una de las. Pero la gente gritaba Jesús. Por eso cuando tengas miedo, cuando tengas un problema, cuando estés desanimado, yo te puedo asegurar que lo único que tenés que recordar es que puedes acercarte con confianza. Porque su nombre simplemente es Jesús, así como suena. Puedes invocarlo, puedes acercarte y no te va a rechazar. ¿Te las mandaste? Puedes acercarte, puedes llamarlo. Jesús, así de simple. Jesús. Oramos.